Cordial saludo para todos. Mi nombre es Lady Rocío Garzón y hoy les voy a hablar sobre la educación virtual. La educación virtual parte de la sociedad del conocimiento. Para poder entender la educación, para poder entender cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad, debemos partir de la sociedad del conocimiento. Educar es saber, y educamos a los seres humanos. Guiamos en el proceso formativo e integral a cada uno de los estudiantes que de alguna manera quieren enfocar su camino profesional o personal por diferentes áreas del conocimiento. Si bien partimos de la sociedad del conocimiento, es necesario entender que hay un procesamiento y que hay una decisión, que del procesamiento requerimos unos datos previamente analizados y canalizados en nuestra mente, que ese procesamiento en la sociedad del conocimiento nos permite una información para poder llegar a tomar una decisión con un resultado. Todo este procedimiento es un aprendizaje que va dando una nueva razón social, un orden social a los demás. Son rasgos culturales, es la complejidad y la virtualidad, la globalización a la cual hoy nos enfrentamos y que posiblemente nos trae una diversidad cultural en la apropiación de nuevos conocimientos. Podemos tener un enfoque constructivista y aspectos fundamentales como lo cognitivo, lo que apropiamos como conocimiento, lo axiológico, aquellos valores, aquella construcción valorativa y ética de la vida, y lo motor, que son la motricidad y la habilidad para ejercer algún trabajo u acción, son esas dimensiones esenciales del hombre y que hacen parte de la sociedad del conocimiento. Por otro lado, también vamos a encontrar el contenido técnico y de alta tecnología. Es aquel contenido que me permite a mí solucionar problemas de la vida real en un contexto globalizado, en un contexto actual, como lo exige la educación virtual. Y por ende, dentro de esta sociedad del conocimiento, también nos vamos a enfrentar a la educación y sus objetivos. ¿Qué metodologías nosotros como docentes estamos guiando en nuestros estudiantes? ¿Cuáles son esos modelos pedagógicos que rigen cada uno de nuestros procesos de enseñanza? ¿A qué estamos enfocando a nuestros estudiantes? ¿Cuál es el objetivo de enseñar una clase en inglés? ¿Cuál es el objetivo de organizar, solucionar o canalizar alguna situación, problema de la vida cotidiana, por ejemplo, en el área de tecnología e informática? Apuntamos a todo esto para realmente identificar la sociedad del conocimiento, cómo está constituida y cómo nos va a llevar a alguna apropiación de una educación más globalizada, más interactiva y por ende más funcional, tanto para el docente o tutor como para el estudiante. Retomando esta sociedad del conocimiento, Bill Gates aclaraba y fundamentaba lo siguiente: las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje lo harán agradable y práctico. Las corporaciones se están reinventando en torno de las oportunidades abiertas por la tecnología de la información. Las escuelas también tendrán que hacerlo. ¿Qué quiere decir con esto? La educación tiene que apuntar a las tecnologías de la información y la comunicación. Si estamos en la sociedad del conocimiento, es importante apropiar estas herramientas que nos ofrece la actualidad, llevarlas no solo a un aula de clases, sino también a un aula virtual que nos permita de alguna manera hacer y propiciar un aprendizaje significativo en cada una de las personas. Bien, para continuar con esta introducción a la educación virtual, vamos a entender un poco qué es eso de la educación virtual. ¿Y qué es eso de la educación virtual? Con el desarrollo de las TICs han crecido las oportunidades de las personas para acceder a la educación de calidad, sin importar el momento o el lugar en el cual se encuentren, eliminando el tiempo y la distancia para aprender. La educación virtual se basa en el desarrollo de programas de formación en el ciberespacio, siendo su fin propiciar espacios para la generación de una nueva cultura en la educación.
¿Cuáles son las características de la educación virtual? La generación de espacios flexibles e interactivos que superen los obstáculos de espacio-tiempo, ampliando los escenarios y posibilidades de aprendizaje. El alumno es el elemento más activo en el proceso, pues él es el responsable de gestionar su proceso formativo y marcar su ritmo de aprendizaje. De él depende el éxito en el proceso de formación. El profesor actúa como guía en el aprendizaje, pues ofrece herramientas y pistas al estudiante para desarrollar su proceso educativo. Su labor fundamentalmente es evitar la desmotivación y la deserción. Posibilita el surgimiento de comunidades educativas virtuales con la utilización de herramientas innovadoras para dar seguimiento de las actividades propuestas, material de estudio y centros de documentación online. Se nutre de contenidos que resulten significativos y sencillos. En este sentido se proponen diversas actividades de seguimiento, evaluación y retroalimentación. Lo que entendemos acá es que la educación virtual es todo un proceso pedagógico que nos permite no solo adquirir conocimiento, sino también hacer una producción hipertextual o multimedial o simplemente una argumentación crítica sobre un tema específico y del mismo poder hacer una apropiación mediante la evaluación, bien sea cognitiva, procedimental o actitudinal. Hasta acá podemos ver cómo la educación virtual es todo un proceso educativo que tiene por ende su modelo pedagógico, siempre va a ser un modelo pedagógico tradicional, bien sea constructivista, conductista o humanista. Siempre vamos a promulgar por un modelo pedagógico. La diferencia es el mecanismo, la manera en la cual se va a impartir ese conocimiento. Aspectos básicos en la educación virtual. La educación virtual tiene algunas ventajas. La primera de ellas es que el aprendizaje se va a dar en un ambiente más eficiente. El tutor va a poder enseñar de una manera más práctica o va a poder guiar aquellos conocimientos de una manera más eficiente, mientras que el estudiante también los va a recordar. Vamos a generar recordación en el estudiante de una manera más eficaz. Otra de las ventajas de la educación virtual es la accesibilidad. Nos enfrentamos muchas veces a que las personas por diversos motivos, por el lugar donde viven, por el problema de movilidad, incluso por el problema económico, ven algunas desventajas para obtener o para poder estar en la educación virtual. La educación virtual, a cambio, puede ofrecer esa accesibilidad desde cualquier momento, desde cualquier espacio, donde el trabajo tanto del estudiante como en su proceso académico puede ser totalmente autónomo, obviamente siguiendo unas reglas, pero él se limita o dispone de su tiempo de tal manera que pueda llevar a cabo este proceso académico exitosamente. Otra de las ventajas de la educación virtual es la flexibilidad en los horarios, lo que yo comentaba hace un momento. La educación virtual favorece que el aprendizaje yo lo pueda hacer en el momento en que me encuentre con un tiempo adecuado para poder realizar las actividades. Favorece el trabajo colaborativo, no solo de estudiante a maestro y de maestro a estudiante, sino también entre estudiante a estudiante, porque la idea de la educación virtual y uno de los propósitos fundamentales es la interactividad, tanto con el docente o tutor como con los mismos compañeros. El conocimiento constructivista. Lo que intentamos hacer acá es que el estudiante aprenda desde la experiencia, adopte unos conocimientos a partir de lo que llega a hacer. Se busca un poco, pues, incluir la praxis pedagógica, ¿no? Que el estudiante, mediante un proceso, pueda apropiar aquellos conocimientos y les lleve a un contexto real y cotidiano. También la educación virtual optimiza el trabajo individual. Muchas veces no podemos trabajar en grupo
Y lo que pasa o lo que trasciende en la educación virtual es que el estudiante va a optimizar, va a reconocer que tiene un recurso, pero que ese recurso tiene un tiempo y un espacio limitado. Entonces, se trata de organización académica para poder llevar a cabo un buen proceso académico, para poder optimizar ese trabajo individual al cual me estoy refiriendo. Y por ende, la educación virtual tiene un enfoque conectivista. El enfoque conectivista lo que busca es apropiar las tecnologías de la información y la comunicación de una forma eficiente, de una forma constructivista y que me lleve a mí a adoptarlos como recursos o herramientas para un aprendizaje más óptimo y de calidad. Dentro de las ventajas que tiene la educación virtual también debemos reconocer las herramientas. Las nuevas tecnologías son la herramienta fundamental de la educación virtual. Dentro de las que encontramos aplicadas a la educación está el video, la informática y las telecomunicaciones. Juntando estas tres, pues la función que permite la educación virtual es almacenar información, procesarla a gran velocidad y necesariamente transmitirla. La idea no es que la información se quede únicamente en una tarea o en una actividad que se pida, sino que realmente haya una retroalimentación de conceptos del maestro al estudiante y del estudiante al maestro y que podamos trascendir en el conocimiento. Por eso hablábamos inicialmente de una sociedad del conocimiento. Obviamente dentro de las nuevas tecnologías de la educación virtual se encuentran las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que son nuevos entornos para ambientes virtuales de aprendizaje. Son sistemas virtuales, pero debemos saberlos usar, porque si no lo que vamos a hacer es colapsar al estudiante de muchos conceptos. Nosotros como tutores tenemos una función y es transmitirle al estudiante lo necesario y que él, en base a eso, a esa fundamentación que se le imparte, él pueda llevar a cabo un proceso de aprendizaje autónomo, individual, pero siempre siguiendo un lineamiento curricular. Por último, dentro de las nuevas tecnologías, pues a lo que apunta la educación virtual, como su nombre lo indica, virtualización de contenidos. Buscamos que aquellos libros, aquellos documentos de texto, aquellas imágenes, aquellos esquemas gráficos que yo pueda darle a conocer al estudiante, los apropie de una manera más didáctica, más curricular, pedagógicamente hablando, que el estudiante aprenda en la medida de las herramientas que se les ofrece. Dentro de la educación virtual también se encuentran los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos apuntan a unas metas. Se busca un desarrollo intelectual, apropiación de conocimientos. Se busca que el estudiante aprenda en lo cognitivo, en lo procedimental y en lo actitudinal. Se busca también un aprendizaje abierto, una enseñanza flexible. Recordemos que cuando se es tutor no se puede ser tan riguroso, tan esquemático en las actividades que se adoptan. Debemos permitir esa flexibilidad. El estudiante debe sentirse a gusto. Tenemos que hacerlo sentir como si estuviera en el aula de clase. Entonces es un proceso siempre centrado en el estudiante, como recalcamos acá. Él es nuestro objeto de acción, es nuestro objeto a modelar, es nuestro objeto a guiar. Entonces debemos saber qué contenidos les vamos a enseñar. Es una gran meta, es un objetivo que se tiene y por el cual pues se busca que la educación virtual no reemplace la presencial, pero que sí sea complementaria. Dentro de los modelos pedagógicos también está el concepto de desarrollo. Es saber qué conocimientos, destrezas y cualidades desarrolla el estudiante. Si estos conocimientos, estas habilidades, estas cualidades que él adopta se hacen en un proceso progresivo y secuencial. Es importante seguir una ruta, es importante seguir un eje esquemático, un lineamiento curricular, que el estudiante realmente sienta que a medida que va avanzando un curso virtual, él sienta que hay una secuencia, no que se saltan de pronto algunos conceptos en el afán de pronto de quererle enseñar todo. Los contenidos curriculares. ¿Qué facilitan los contenidos curriculares en la educación virtual?
Facilitan primero que todo la interacción con el entorno y con las experiencias. Es importante acá recalcar que la interacción del estudiante no solo se da hacia el maestro, también es importante que se dé ante sus compañeros. Estamos hablando de que la educación virtual apunta al trabajo colaborativo, donde los conocimientos no se pueden quedar simplemente en una actividad planteada, sino que deben trascender, salir de la esfera del aula y poder propiciar un ambiente educativo integral para todos los agentes de la educación virtual. Dentro de los contenidos curriculares tenemos que hacer un aprovechamiento total de las nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología. La ciencia y la tecnología nos ofrecen muchas herramientas, pero hay que saberlas utilizar en pro de la educación de nuestros estudiantes. Se busca dentro de este modelo pedagógico un aprendizaje activo, que hayan sentidos y facultades cognitivas, que haya una axiología en el estudiante. No podemos pretender enseñar robotizadamente a los estudiantes. Los estudiantes deben saber que hay un modelo humanista, que en medio de la tecnología un computador nunca va a reemplazar los sentimientos ni la inteligencia emocional que tiene el ser humano. Obviamente, dentro de estos modelos pedagógicos es importante que el estudiante aprenda a desarrollar su riqueza lingüística, que argumente con criticidad cada uno de los puntos de vista o cada una de las observaciones que tenga de algún contenido específico. Ahora hablemos de los agentes en la educación virtual. La relación entre maestro-estudiante. Antes el maestro era expositor, transmisor y fuente del saber. En su proceso de enseñanza se limitaba únicamente a transmitir conocimiento. Por su parte, el estudiante operaba o actuaba como un objeto para escuchar, memorizar y repetir. Es decir, era algo muy mecanizado y que no transgredía de las esferas de la educación, sino hasta ese punto. Ahora el papel y el rol del estudiante y del maestro es otro. El maestro es asesor, orientador, moderador y facilitador de conocimiento, mientras que el estudiante presenta un gusto por aprender, es interesado, se motiva y sobre todo es el protagonista de la educación en cualquiera de los ámbitos, bien sea modalidad presencial o modalidad virtual. El estudiante es el objeto al cual se apunta en la educación. Retomando el rol del maestro en la educación virtual, el maestro debe ser la persona encargada de orientar, guiar y dirigir. Él no va a transmitir conocimiento. Él lo único que va a hacer es encontrar los recursos más relevantes del área de conocimiento que esté trabajando y orientarlos hacia sus estudiantes. El docente, tutor o maestro debe identificar plenamente los recursos que va a impartir, debe tener un conocimiento previo de lo que va a enseñar. También debe autoorganizarse. Un tutor organizado sabe lo que va a implementar a sus estudiantes. Más si hablamos en la educación virtual, en un aula virtual de aprendizaje, ABA, el tutor debe autoorganizar todos los recursos que va a impartir en su curso. Debe ser una persona autodidacta, debe ser una persona dinámica, debe ser una persona que propenda por emplear recursos diferentes y dinámicos que incentiven y motiven el proceso de aprendizaje del estudiante. Debe también ser mediador en esta apropiación de conceptos. Cuando el estudiante no entiende algún concepto, el tutor debe estar en la capacidad y disposición de poder orientar a este estudiante, de tener un contacto casi que real con él, de estar pendiente de sus inquietudes o sugerencias, de su proceso académico. Debe facilitar, como lo dice acá, ese rendimiento académico del estudiante, debe facilitar esa accesibilidad virtual que tenemos en un campus, tecnológicamente hablando. Y el docente debe practicar mucho la parte humana. Aunque no nos encontremos en un aula de clase, el docente o tutor debe interactuar con sus estudiantes, debe estar pendiente del rendimiento, de los sentimientos, de la percepción que tiene su estudiante frente a la clase que está tomando de manera digital.
El rol del maestro también debe propender por las siguientes características. Debe ser diseñador de ambientes de aprendizaje virtual, ambientar, que ese aprendizaje sea más motivador, debe tener unos conocimientos previos, debe tener un aprendizaje significativo, es decir, basados en experiencias, basados en una objetividad para poder enseñar cualquiera de las temáticas curriculares a impartir. Debe motivar y orientar. Un docente, aunque se enfrente únicamente a la herramienta del computador, como mecanismo de interacción con sus estudiantes, debe promulgar por motivar, por incentivar, por formular alguna dinámica diferente que el estudiante entienda de forma clara y coherente y él pueda apropiar como tal para poder seguir en este proceso académico y que no vaya a desertar. El docente también debe tener un material didáctico muy dinámico. En la educación virtual se trabaja mucho con los objetos virtuales de aprendizaje. A los estudiantes les gustan aquellos recursos animados gráficamente que los motivan a continuar en este proceso. El docente o tutor también debe promulgar por el trabajo colaborativo. Debemos ser personas capaces de orientar al estudiante cuando no tenga los recursos necesarios para poder hacer uso de la actividad o de los recursos que se le dejan en la plataforma. Los objetivos del curso en relación a las actividades de la estudiante. Cuando nosotros como docentes planteamos un lineamiento curricular, un plan de estudios, estos objetivos del curso deben estar relacionados a las actividades del estudiante. Debe haber una malla curricular que sustente ese contenido temático y pedagógico que yo voy a impartir. El tutor también debe promulgar por unos nuevos conocimientos, tanto en él como en sus estudiantes. Es importante que en el siglo XXI nosotros como docentes estemos en constante actualización tecnológica, porque todos los días nos enfrentamos a una nueva herramienta que nos puede servir y que nos puede propiciar un conocimiento nuevo, pero es importante hacer una experimentación previa antes de enseñarla o antes de guiarla. Por último, dentro del rol del maestro, otra de las metodologías es la interacción, temas de estudio con otra persona. Nosotros podemos tener el conocimiento profesional, pero a veces es bueno establecer dentro de docente a docente, de tutor a tutor, esta interacción que nos permita pues propiciar un ambiente más interdisciplinar entre diferentes áreas del conocimiento. Por otro lado, el rol del estudiante. El rol del estudiante enfatiza o tiene los siguientes objetivos. El autoaprendizaje. Es importante motivar al estudiante para que él mismo resuelva su aprendizaje. Nosotros les damos las bases, pero ellos son las personas encargadas de hacer que ese aprendizaje sea autónomo. Como veíamos hace un momento, la educación virtual apunta porque el estudiante en el tiempo y en el espacio que él tenga pueda llevar a cabo ese proceso académico. El estudiante debe tener un pensamiento crítico creativo, debe aprender a argumentar con criticidad, debe tener una fundamentación cada punto de vista que da sobre un tema específico. El estudiante debe trabajar en un equipo cooperativo. Así como a él le colaboran, él también debe cooperar cuando estamos hablando de una actividad, por ejemplo, de un foro educativo sobre un tema específico o sobre una participación. Si el estudiante tiene el conocimiento o cree tenerlo, es importante que lo haga conocer a sus compañeros. El estudiante también debe ser autónomo en la dirección de su proceso de aprendizaje, va muy ligado al autoaprendizaje. Debe tener la capacidad de tomar decisiones. El estudiante debe tener una autonomía para decidir que si alguno de los contenidos no es completamente de su preferencia, pueda acudir a la herramienta TICS o pueda acudir a la Internet para poder suplir aquella debilidad que de pronto no entendió con la temática o con los recursos dejados por el tutor. Entonces, el estudiante debe estar en la capacidad de tomar una decisión y de enriquecerse intelectualmente hablando con nuevas herramientas que encuentre en la red.
Las actividades, fuentes de información e indicadores para verificar. Es importante recalcarle al estudiante que aquellas actividades que él desarrolla no se quedan ahí como en la tarea que hizo y ya. Estas fuentes de información o estas tareas le van a servir como fuentes de información para trabajos posteriores, para identificar nosotros como tutores qué falencia o qué fortaleza tiene el estudiante en cuanto al tema. Entonces es importante hacer un seguimiento de esas actividades que hace el estudiante. Dentro del rol del estudiante también está la experiencia. Entonces, el estudiante mínimamente debe tener unos conocimientos previos sobre el manejo de un ordenador, sobre el manejo de herramientas ofimáticas e informáticas que le faciliten el proceso dentro del aula virtual. El rol del estudiante también exige un seguimiento a su proceso de aprendizaje. Es un poco lo que se hablaba acá de las actividades como fuentes de información. Y por último, el rol del estudiante debe tener una intervención activa. Es importante que el estudiante continuamente, permanentemente, esté en completa comunicación con el tutor o con sus compañeros. Solo así podremos ver que la educación virtual está cumpliendo con su objetivo de interacción continua y permanente. Por último, dentro de la educación virtual se encuentran los agentes de maestro o tutor y estudiante que ya los vimos. Ahora vamos a hablar de los ambientes de aprendizaje. El aprendizaje debe ser presencial o virtual o, en su defecto, digital. Debe ser autodirigido, es decir, un conjunto de acciones y decisiones que un estudiante realiza al interior de un proceso académico de autoinstrucción. Es decir, el estudiante sigue un procedimiento para llevar a cabo este proceso académico y lo hace mediante un conjunto de acciones y decisiones para él, interiormente. También hay aprendizaje colaborativo. El aprendizaje se enriquece cuando es compartido con otros por medio de acciones colaborativas o de cooperación en la solución de problemas, aplicación de conocimientos o creación. Es decir, cuando este conocimiento no se queda solo en esa plataforma individual, sino que la podemos hacer conocer a los demás participantes de ese curso virtual. Los ambientes de aprendizaje se enriquecen en los centros de información, con programas y currículos educativos y con las interacciones pedagógicas. Es decir, para nosotros poder construir un ambiente de aprendizaje es necesario que todos los agentes actuemos de manera colectiva, con el fin de enriquecer estos procesos de interacción. Esos procesos de interacción, como acá lo menciono, pueden ser de manera sincrónica o asincrónica, es decir, no es necesario estar conectados siempre al mismo tiempo, en el mismo espacio, sino que podemos fomentar esta participación pedagógica en diferentes horarios, ya que de ahí de las ventajas de la educación virtual se da la flexibilidad en los horarios. Vamos a ver un poco qué significan los ambientes de aprendizaje. La educación formal como la conocemos implica que el estudiante se traslade desde el lugar en donde vive a una institución en la cual recibirá capacitación sobre uno o más temas específicos, compartirá conocimientos y teorías con otros estudiantes y podrá socializar con personas de ese entorno. Esa institución puede estar ubicada en el mismo lugar donde el estudiante vive o a muchos kilómetros de distancia. A veces hay trancón o es difícil el acceso a la institución y la pérdida de tiempo y esfuerzo se vuelve algo constante. Pero hoy, casi cualquier persona tiene acceso a herramientas tecnológicas que le permiten conectarse con el mundo y manejar su tiempo de manera más eficiente. Pasamos de la radio a la televisión y de ella a los computadores, que con el tiempo se hicieron más pequeños, eficientes e inteligentes, igual que los dispositivos móviles, permitiendo el acceso no solo a texto, sino también a contenidos multimedia a través de la Internet. Un espacio que permite conectarse con otras personas desde casi cualquier lugar y que cada vez es de más fácil acceso. Gracias a esto nace la educación virtual, en la cual el estudiante no tiene la necesidad de trasladarse de un lugar a otro para realizar el mismo proceso, sino que con un equipo o teléfono móvil y acceso a Internet puede llegar al mismo conocimiento en línea. Compartir con estudiantes, docentes o personas en cualquier lugar del mundo, obtener acceso a contenido en diferentes idiomas y fuentes, además de recursos que le permiten un aprendizaje más rico y actual que el mismo que antes se realizaba con material físico.
Ahora, el tiempo deja de ser un limitante, ya que la educación por fin puede adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, la educación virtual no había sido más que una forma de comunicarse con otros y compartir información detrás de una pantalla. Ahora, las instituciones pueden ofrecer programas de educación virtual en ambientes interactivos de 3 dimensiones, como complemento a lo que antes realizaban, ofreciendo una experiencia muy similar a la de una aula real. ¿Cómo funciona? Los docentes dictan sus clases a distancia en espacios simulados para ello. A diferencia de una web plana, los estudiantes pueden interactuar con el espacio, compartir y crear nuevo conocimiento a partir de ideas y solución a problemas. Conectar lo que antes hacían y exponer de una forma que solo sería posible en la educación presencial. Entendido lo anterior, entonces un ambiente de aprendizaje es un espacio físico digital en el que se interrelacionan aspectos pedagógicos, comunicacionales, sociales y afectivos, que integrados adecuadamente ayudan al estudiante a aprender mejor y de una manera diversificada, incorporando elementos del contexto social, laboral y personal. Nos debe interesar el estudiante como el ser humano, nos debe interesar desde su parte social, desde su parte emotiva, trabajando sus diversas inteligencias múltiples. Es decir, el estudiante lo debemos llevar a esa motivación por el aprendizaje desde la virtualidad. Y de manera general se contemplan 4 espacios fundamentales que no podemos olvidar como tutores. El primero es de información, es decir, donde vamos a encontrar los contenidos y los recursos para poder enseñarle a nuestros estudiantes y por ende donde los estudiantes lo van a encontrar. De exhibición, es decir, donde vamos a exponer, donde los estudiantes van a exponer sus producciones realizadas. También vamos a encontrar un espacio de interacción importantísimo. Necesitamos el trabajo en equipo, colaboración, cooperación entre cada uno de los agentes de la educación virtual. Y por último, de producción, aquellas herramientas que van a facilitar nuestro trabajo dentro del aula virtual. Agradezco la atención prestada y espero que esta breve introducción que estamos dando a la educación virtual sea el antecedente fundamental para llevar a cabo cada una de las estrategias metodológicas, curriculares y pedagógicas que como tutores tenemos. Es un reto, pero es un reto que quiero asumir, es un reto que en colectivo podemos llevar a un feliz término. Es un reto porque es la formación integral de los estudiantes y debemos estar en constante actualización. Realmente agradezco este espacio porque como licenciada en tecnología e informática, estos son los recursos de aprovechamiento que me permiten estar a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de la pedagogía y que de alguna manera enriquecen mi praxis pedagógica. No es solo quedarse en el papel, en este caso no solo quedarnos en lo digital, sino que esto pueda evolucionar y que podamos llevar un proceso académico que nos destaque como personas, más allá de los recursos tecnológicos que podamos encontrar, que los estudiantes realmente vean que hay una formación, que hay un aprendizaje significativo en sus vidas y que esto de alguna manera va a enriquecer más adelante su futuro personal, su futuro profesional y de alguna manera nos va a constituir como un operante importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por la atención.